saludarles desde Ecuador y pues inicia nuestra participación con la bendición de Dios, con mucho cariño para todos ustedes, para todos los países conectados, y me permito presentar entonces la charla de nuestro director espiritual, el padre Jorge Villarreal. Nuestro tema asignado es los dogmas marianos. El padre Jorge Villarreal es nuestro guía espiritual desde el año 2017 para el Ministerio Amigos de Jesús y María en Ecuador. Hoy en día el padre se encuentra cumpliendo su año sabático de servicio en la parroquia Sagrado Corazón del Bronx en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, padre Jorge, mil gracias y les dejo con la charla Los Dogmas Marianos. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Anabela. Gracias a todos, a todas que estamos viviendo este Congreso Internacional del Ministerio de los Amigos de Jesús y de María. En este ambiente mariano en el que nos encontramos, vamos entonces a invocar al Espíritu Santo. Repetimos 3 veces. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedo entonces decir, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición, y que ha sido propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de todos los fieles, todos los miembros de la Iglesia. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogmas, y algunos teólogos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por el Concilio General, mientras que una verdad revelada se convierte en dogma, aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o su oficio de enseñar. El concepto de dogma entonces abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Es precisamente la Iglesia la que tiene el depósito de la fe, por lo tanto es la Iglesia la que tiene la autoridad para proponernos lo que debemos creer y lo que no debería ser creído, porque ya vemos nosotros que a lo largo de la historia de la Iglesia se van creando muchas situaciones de falta de fe, de falta de doctrina, y se van cayendo en situaciones muy graves de herejía. Por eso es que la Iglesia ha tenido que recurrir a esto que ha recibido precisamente de Dios para definir una verdad que tiene que ser creída. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos. Por ello, un dogma es una verdad absoluta. Esto me interesa mucho. Verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Todos los dogmas que han sido definidos por la autoridad de la Iglesia en el Papa o en un concilio, no puede tener duda alguna. De hecho, ya los 21 siglos que tiene la Iglesia, nunca se ha retractado de un dogma de fe. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherir, a aceptar y creer
en los dogmas de una manera irrevocable. Es decir, está obligado a creer. No es que puedo decir yo en la iglesia, creo en esto y en esto otro no creo. El dogma me lleva a mí a aceptar todas las verdades de fe, a adherirme a esas verdades y a creer con absoluta seguridad en esas verdades de fe. Continuamos. Cuando la iglesia define un dogma de fe, no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria a definirse. Puede ser por una herejía que salió por allí, puede ser por alguna situación de doctrina equivocada que la iglesia tiene que definir, pero no son cosas que porque en 1950 se declaró un dogma, desde allí recién se empieza a creer. No, es una fe que se ha tenido desde el inicio de la iglesia. La definición de una doctrina no es una invención, sino una declaración autoritativa que ha sido revelada por Dios, es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación. Por eso decíamos que tiene una fuente divina, porque la revelación es la que alimenta precisamente la fe de la iglesia. Históricamente, la aparición de nuevos errores obliga a la iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad, aquello en que siempre ha creído la iglesia, pero que las circunstancias del momento reclaman una aclaración, una definición y una firmeza en la doctrina. Continuamos. La lista de los dogmas proclamados por la Iglesia Católica son 44 en número y en 8 en categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas que se viven, que se vivirán y en la que se crean y se esperan. Estas son las 8 categorías de los dogmas declarados a lo largo de la historia de la Iglesia. Continuamos. La Virgen María y los dogmas marianos. Mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nacieron de concilios. Esos son los dogmas marianos. Los católicos adoramos únicamente a Dios, eso lo sabemos. Pero pese al amor que le podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por él e incluso pensar que es alguien distante a nosotros, imposible de alcanzar. Por ello es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia del cristiano. Ya vemos cómo María es la que nos acerca a Dios. Ya vemos cómo María es el camino más seguro para entrar en el misterio de Dios. Ya vemos cómo María es la que nos va a mostrar más sencillamente el amor de Dios. Por eso la Virgen María es tan importante en nuestra fe para poder entender, entrar y aceptar la fe que tenemos en Dios. Para nosotros es más fácil. Escuchaba yo por qué soy católico en la primer día y una de las razones era por María, porque María es la que me ha facilitado el camino para creer en Dios, para recibir a Dios en mi vida. Continuamos. Además de su ejemplo de vida de María y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, el rol de María, sus atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la historia la convierte no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino que en algo mucho más grande. El problema es que al no ser una diosa, sino una criatura como todos nosotros, muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Por eso la Iglesia, a lo largo de los siglos,
ha ido desarrollando una rama de la teología que se ha denominado Mariología, el estudio de María, el estudio de la persona, de la figura, de la acción de María, de todo lo que es ella, de todo lo que ella encierra, de todo lo que ella ha dado y sigue dando a este santo pueblo de Dios que somos nosotros, la Iglesia. Continuamos. La Virgen se ha manifestado a videntes y personas que han recibido revelaciones y mensajes. Junto con esto, han habido momentos en que obispos, cardenales, papas se han detenido a reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus misterios, en particular los relacionados a la Virgen María, y mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nace de estas reuniones llamadas concilios. Allí, en estos concilios, donde están el Papa que confirma la fe de la Iglesia, donde están los pastores a quienes Dios ha dado la plenitud del Espíritu Santo, allí se van a definir muchas cosas maravillosas para nuestra Iglesia y claro, se han definido muchas verdades de fe en relación a María. Continuamos. De ellos, hoy en día la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular, lo relacionado a la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. De hecho, se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico. En muchos países, estas fiestas marianas son incluso feriados que los países han determinado por la importancia que tiene la devoción a la Virgen María en la fe de nuestros pueblos latinoamericanos y de todos los pueblos en el mundo entero. Continuamos. Durante la historia de la Iglesia se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. Esto más o menos en un orden lógico, ¿no? La Inmaculada Concepción de María, la Virginidad Perpetua de María, la Asunción de la Virgen María, la Maternidad Divina de María. Este sería el orden lógico de los dogmas, pero claro, la historia nos demuestra que el orden ha sido diferente de acuerdo a lo que había que precisar en la fe que debemos tener. Continuamos. Primer dogma, María, Madre de Dios. Es el primer dogma, la verdad de que María es Madre de Dios, es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos, es decir, de doctrina recta. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431 y es el primer dogma mariano. Continuamos. Antecedentes de la controversia sobre la maternidad divina de María Santísima. Los errores de Nestorio. En el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba los siguientes errores: que hay 2 personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus 2 naturalezas no están unidas, proponía esta herejía. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde, dice él, asumió la divinidad. Y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. Y ya sabemos nosotros, como otra verdad de fe, es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No es 2 naturalezas que se han mezclado, sino 2 naturalezas que están unidas en una sola persona, como lo veremos a continuación. Continuamos.
La ortodoxia, es decir, la doctrina recta, enseña que Jesús es una persona divina, no son dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y es hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por lo tanto, María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. María es madre de Dios. Este es el principio de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. María es la madre de Dios, no desde toda la eternidad, ciertamente, sino desde el tiempo, porque el Verbo de Dios se hace hombre precisamente en las purísimas entrañas de la Virgen María. Allí se va a dar la unión hipostática entre la naturaleza humana, la naturaleza divina de Jesucristo, y nace Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, María es la madre de Dios, madre de Jesús, que es Dios y hombre verdadero. Continuamos. Instalado el concilio de Éfeso, el primer día de las reuniones, 22 de junio del año 431, se leyó la carta doctrinal escrita por San Cirilo de Alejandría, dirigida a Nestorio, que aprobaba unánimemente, definió a la Teotocos. La parte principal de la declaración fue dada en estos términos. No decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, ni tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y de cuerpo. Afirmamos más bien, aquí está lo medular, afirmamos más bien que el Verbo, habiendo unido consigo, según hipostasis a persona, la carne animada del alma racional. Siguiente. Se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad, sino por la sola asunción de la persona. Y aunque las naturalezas sean diversas, juntándose en verdadera unión, hicieron un solo Cristo e Hijo. No porque la diferencia de naturalezas fuera suprimida por la unión, es decir, que la naturaleza divina va a suprimir la humana o por ser asumida por la humana, suprime la divina, ¿no? Sino que por la divinidad y la humanidad, por misteriosa e inefable unión en una sola persona, constituyeron un solo Jesucristo e Hijo, porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Virgen María, sobre el cual descendería después el Verbo, sino que unido a la carne, en el mismo seno materno, se dice engendrado según la carne, en cuanto que vindicó para hacer como propia la generación de su carne. Por ello, los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen María. Un poco palabras incomprensibles de pronto, pero con toda la sencillez, esta unión hipostática es el acto en el que Dios va a unir la naturaleza humana con la naturaleza divina en las purísimas entrañas de la Virgen María, y allí empieza a gestarse en las entrañas de nuestra Madre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, al nacer Jesús, nace el Hijo de Dios y María se convierte en Madre de Dios. Esta es la naturaleza de este primer dogma. Continuamos. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Trinidad Santísima. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios.
Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, que es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Seguimos. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. La primera, que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre, contribuye a la formación del Hijo en sus entrañas. Es una verdad tan sencilla de entender. Segunda verdad, María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. El origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturalezas divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre del Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, quien es Dios y hombre. Un poquito juego de palabras, pero para poder como determinar mucho más fuerte esta verdad de fe. Continuamos. La misión maternal de María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia. En el credo de los apóstoles se dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. Esto ya lo dice el credo desde el nacimiento de la Iglesia. El título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el Concilio de Éfeso se canonizó el título de la Theotokos, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento, la divina maternidad constituyó un título único del señorío y la gloria para la Madre de Dios encarnado. La Theotokos es considerada, representada e irrevocada como la reina y señora para ser madre del Rey y del Señor. Amén. Ave María Purísima. Continuamos. Concebida. Segundo dogma, la virginidad perpetua de la Madre de Dios. La Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. Esto significa que ella fue siempre virgen, antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación de la revelación, tomada en cuenta la Biblia y la tradición apostólica. Continuamos. En el Concilio de Letrán, celebrado en el año 649, se efectuó la solemne definición dogmática de los padres del concilio. Inspirados por el Espíritu Santo, compusieron el cano tercero que declaraba este dogma. Si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después del nacimiento, sea anatema. Fíjense qué grave es este dogma que al final declara anatema a cualquiera que no crea en la virginidad perpetua de la Virgen María, ¿no? Ya vemos nosotros en sentido común que si el Señor respeta, si el Señor valora tanto el ofrecimiento de la Virgen María, de darle lo más preciado, la riqueza más grande que es su pureza,
¿cómo íbamos a pensar que se iba a alterar este propósito, este plan, este proyecto que tiene María al pertenecer, al darse, al entregarse totalmente, plenamente a Dios? No podía esperarse que esto vaya a alterarse, al contrario, más bien se va a definir también esto grande, que un misterio tan grande. ¿Cómo puede ser posible que una madre permanezca virgen? Pues esto es solamente entendiéndole a partir de la acción de Dios, a partir de la obra de Dios, a partir del actuar de Dios en la historia. Continuamos. Hay un personaje que resaltar y hacer justicia respecto a esta definición. Se trata de Máximo de Turín, obispo de Turín. Ya en el año 398, se cree que murió entre el 408 o 423. Fue uno de los que prácticamente se anticipó a la definición del dogma de la perpetua virginidad en uno de sus sermones. Se expresó en estos términos: la Virgen concibe sin la intervención de varón. El vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo. Y el casto seno se acogió al Espíritu Santo, que los miembros puros custodiaron, el cuerpo inocente albergó. Contemplad el milagro de la Madre del Señor. Es virgen cuando concibe, virgen cuando da a luz, virgen después del parto. Gloriosa virginidad y plegaria fecundidad. Repitamos todos: gloriosa virginidad y preclara fecundidad. Gloriosa virginidad y preclara fecundidad. Porque a pesar de ser virgen, es madre, y a pesar de no tener hijos de una forma natural, adquiere hijos espiritualmente, pero de una manera fecunda, tremenda, que todos los cristianos católicos somos hijos de esta madre. Continuamos. Es interesante que los fundadores del protestantismo, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli, reconocían la virginidad perpetua de María, como enseña la Biblia, tal como ha sido reconocido por la Iglesia Católica. A saber, en la Anunciación, el ángel dice a María: concebirás a tu hijo. Y María respondió: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque María puede hacer esa pregunta: no conozco varón. Para los hebreos significa tener relaciones. Si ella tuviera planes de tener relaciones con José o con otro hombre, entonces la pregunta sería absurda. Por eso, desde el principio, ¿cómo se puede constatar al leer los padres de la Iglesia? Los cristianos han entendido, hemos entendido en este pasaje que María tenía un voto de virginidad que debía mantenerse aún en caso de matrimonio. Sabemos que algunos judíos hacían este voto, los esenios, por ejemplo. Además, habían mujeres consagradas, vírgenes, para el servicio del templo. Y vemos nosotros que precisamente la tradición también nos enseña que cuando se comprometen José y María, hay una especie de diálogo y de acuerdo de permanecer ella virgen, que le ofrece esto a Dios, y José acepta y quiere también ser casto. Por eso es que José, cuando se entera, se da cuenta de que María está embarazada, la quiere dejar. Nos dice el Evangelio. Quiso firmarle un acta de repudio e irse, pero Dios tuvo que, en sueños, participarle de su proyecto para que él pueda entonces también aceptar esta otra verdad. Nada fácil para José, porque ser padre de un hijo que no es suyo, así sea hijo de Dios, debe haber sido muy difícil. Lindo en honor, sí, pero difícil también, una responsabilidad grandísima para José. Por eso es que José
tenemos que nosotros darle tantas gracias y acogernos siempre a su protección. Continuamos. Objeciones de los protestantes. Muchos protestantes niegan la virginidad perpetua de María, se basan en una mala interpretación de Mateo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Los protestantes alegan que este pasaje da dos razones para afirmar que María no fue siempre virgen. La palabra hasta que dio a luz. La Biblia dice que José no conocía a María, no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz. Según los protestantes, el uso de la palabra hasta implica que José y María tuvieron relaciones después de ella dar a luz. Pero esto es una errada interpretación del lenguaje bíblico. Por eso necesitamos tanto de lo que la iglesia nos da, la interpretación de la Biblia, no solamente de una manera personal, sino que para eso tenemos una exégesis, un estudio del tiempo, de los destinatarios, de la época, del lenguaje, todo aquello que nos enseña muchas otras cosas. Continuemos. Hay muchos pasajes en la Biblia en que la palabra hasta no indica un cambio posterior de estado. Por ejemplo, en Corintios dice porque él debe, es decir, Jesús, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Obviamente Cristo no dejará de reinar después de vencer a sus enemigos, seguirá siendo rey. Más bien será entonces cuando su reino se haga evidente a todos. La Biblia nos dice que Cristo reinará para siempre. Otros ejemplos del uso de la palabra hasta, sin cambio posterior en el estado, tenemos ahí en el Antiguo Testamento, les dejo las citas bíblicas y también en el Nuevo Testamento, para ver que no es aplicable lo que los protestantes evangélicos proponen de acuerdo a la palabra hasta, que permaneció virgen hasta dar a luz y después cambia su estado, cambia su situación o su realidad. Esto en el lenguaje bíblico no está. Continuamos. Mateo quiso especificar que el parto de Jesús fue virginal. No especificó lo que ocurrió después, pero igual que en Corintios, se entiende que el reinado de Jesús continúa después de poner a sus enemigos bajo sus pies. También en Mateo podemos deducir que María, habiendo dado a luz al Verbo virginalmente por obra del Espíritu Santo, se mantuviera siempre virgen según su propósito, expresado explícitamente en Lucas. Esta es la fe de la iglesia de los primeros siglos, atestiguada por los padres, como verá más adelante en este artículo. Continuamos. En algunas traducciones del texto dice, dio a luz a su primer nacido. Es decir, aquí tenemos otra razón de los protestantes. Los protestantes deducen que si Jesús fue el primer nacido, el primogénito, entonces otros hermanos vendrían después. Esto es su error. El primer nacido no era un título de privilegio y por eso se hablaba en la cultura judía de primer nacido, aunque no tuviese hermanos. Una vez más vemos el error de traducir e interpretar sin conocer el lenguaje, la cultura y el contexto de aquellos tiempos. Ejemplos. David es llamado el primer nacido, el Salmo 89, 28. Aunque es el octavo hijo, es llamado el primer nacido. Primera de Samuel 16, Jesús es llamado el primer nacido de toda la creación. Primer nacido de toda la creación. Aunque muchos nacieran en la carne antes que él, San Pablo quiere indicar la primacía de Jesús según la ley del Antiguo Testamento. Los varones primeros en nacer
debían ser redimidos 40 días después del nacimiento. Estos eran primeros en nacer, sin saberse si serían los únicos hijos. Fíjense, esto es lo que la palabra de Dios nos propone y esto es lo que está de acuerdo a su cultura y a su momento. Por eso hay que interpretar bien con una exégesis, con una hermenéutica bien hecha la palabra de Dios. Continuamos. Argumentos de que Jesús tenía hermanos. La Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, pero jamás menciona otros hijos de María, sino solo a Jesucristo. Es necesario entender que el arameo, lenguaje de Jesús y de los apóstoles, utilizaba la misma palabra para referirse a hermanos, como a parientes y miembros de un mismo clan familiar. El término hermanos, que ahora también lo utilizamos en nuestras comunidades, designa un parentesco espiritual. Nos une un lazo espiritual, la fe, y no un lazo de sangre. Mi hermana es Mercedes, pero no tenemos la misma madre ni el mismo padre. Entonces, fíjense ustedes, es este hecho y precisamente la palabra hermanos sale de aquí, de la asamblea cristiana, de la iglesia naciente. Entonces, en ese sentido, es una situación de error este término hermanos que ellos acogen para decir que Jesús tuvo otros hermanos y por lo tanto María otros hijos. También se derrumba esta situación y volvemos otra vez entonces a determinar que María tiene una virginidad perpetua. Continuamos. Los padres y la virginidad perpetua. El protoevangelio de Santiago, escrito muy cerca del tiempo en que vivió la Virgen María, tiene como tema principal demostrar su virginidad perpetua. Este documento relata que cuando se profetizó el nacimiento de María, su madre, Santa Ana la ofreció para el servicio del Señor, tal como Samuel había sido ofrecido por su madre. María desde muy pequeña sería de las mujeres consagradas al servicio del templo, según la costumbre judía. Esta vida de servicio en el templo no permitía ocuparse de hijos, por lo que requería una virginidad perpetua. Esto ya es un ofrecimiento que los padres de María lo hacen, no está en la escritura, pero está en documentos que la tradición lo acepta. Seguimos. Orígenes defendió la virginidad perpetua de María en los comentarios que él hace a San Mateo. Atanasio, otro de los santos padres de la iglesia, él tomó verdadera carne, dice, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María, en un discurso que Atanasio lanza contra los arrianos, otra de las herejías. Epifanio de Salamis dice, Cristo nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María por un Espíritu Santo, el hombre bien anclado. Jerónimo dice, en cuanto a Victorinos, obispo, yo afirmo que lo que ha sido aprobado por el Evangelio, que Victorinos habló de hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. San Jerónimo entonces apoya la posición haciendo referencia a numerosos padres, afirmando que ellos mantienen la misma posición a favor de la virginidad perpetua de María. Ignacio de Policarpo, Irineo, Justino y otros, entonces hablarán de la perpetua virginidad de María en los comienzos de la iglesia, en los albores de la iglesia. Por lo tanto, las herejías sobre esto se dan más bien ya en la Edad Media. No es, por lo tanto, una verdad que está desde el comienzo, sino en la, y sobre todo que sí
quisiera otra vez referirme a los fundadores del protestantismo, que ellos aceptan las verdades de la palabra de Dios. Y después es que poco a poco se van separando nuestros hermanos, separados, valga la redundancia, de lo que incluso sus fundadores creían. Continuamos. Ambrosio dirá, la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. El Papa Cirucios I decía, tenías buena razón de estar horrorizado de pensar que otro nacimiento pueda venir del mismo vientre virginal del Cristo que nació según la carne. San Agustín, a quien queremos tanto, dirá, al nacer de una virgen que escogió permanecer virgen aún antes de saber que iba a nacer de ella, Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla. O sea que la Virgen María permanece virgen no porque se le imponga, sino porque ella lo ha querido. Y esto es lindo. Jamás Dios va a violentar a nadie. Y así tampoco Dios no podía violentar este deseo de María. Y quiso que la virginidad fuera escogida libremente aún en aquella mujer en la que él iba a tomar para sí la forma de esclavo. Santa virginidad. María Virgen Perpetua, ¿por qué te extrañas de esto, oh hombre? Podríamos decirle nosotros como San Agustín en este sermón a nuestros hermanos separados. ¿Por qué te extrañas de esto, oh hombre? Si es que Dios nunca va a violentar el deseo humano. Nunca, jamás. Continuamos. Herejes llamados antidocomorantinos son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María. Afirman que después de Cristo naciera, ella se unió a su esposo como cualquier otra esposa. Esto dicen las herejías, ¿no? Cirilo de Alejandría, él mantuvo a su madre virgen aún después de dar a luz. Esto lo dice contra aquellos que no quieren confesar que la Virgen es la Madre de Dios. El Papa León I dice, Virgen ella permaneció. Y el Concilio de Constantinopla confirmó la doctrina de la encarnación del Verbo en María, Madre de Dios y siempre Virgen. Y muchos más lo dirán. Entonces, de esto tenemos literatura en cantidad que podemos nosotros ver, la virginidad perpetua de María. Continuamos. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Ya sabemos nosotros que todos tenemos participación en el pecado original. Estamos sometidos al dolor y a la muerte, somos inclinados al mal. La Inmaculada Concepción es uno de los excelsos privilegios que Dios ha concedido a la Virgen Santísima y que la Iglesia la ha sostenido desde siempre como una verdad de fe, hasta que con más razón la propondrá como un dogma de fe. Y esto no hace sino hace un poco más de 2 siglos, fíjense ustedes. Continuamos. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En su parte medular manifiesta lo siguiente. Para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y el acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra declaramos, proclamamos y definimos
que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante, creída por todos los fieles. Esta es la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Continuamos. Anteriormente, el Papa Alejandro VII, el 8 de diciembre de 1661, ya dejó consignado lo siguiente. Existe un antiguo y piadoso sentir de los fieles de Cristo hacia su Madre Beatísima, la Virgen María, según el cual el alma de ella fue preservada inmune de la mancha del pecado original. En el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, Hijo suyo, Redentor del género humano. Y en este sentido dan culto y celebran con solemne rito la festividad de su concepción. Y el número de ellos ha crecido. Fíjense ustedes cómo este dogma solamente va a reafirmar algo que ya se creía. Ya lo tenía la Iglesia muy presente. Seguimos. Renovamos, dice, las constituciones y decretos publicados por los romanos pontífices en favor de la sentencia que afirma que el alma de la bienaventurada Virgen María en su creación e infundida en su cuerpo fue dotada de la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original. Continuamos. Esto es importante saber que no se refiere a la concepción de Jesús, como a veces pensamos, ¿no? La concepción inmaculada de María es precisamente su concepción. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. Cuando hemos sido nosotros creados, procreados por nuestros padres. En cambio, la concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. Está en razón de ser, sí. Son de Cristo, sí. Pero en la concepción inmaculada de María se trata de la acción de Dios en el momento en que San Joaquín y Santa Ana procrean a la Virgen María. Allí interviene Dios para que la Virgen María no tenga partícipe en ese pecado original. Por eso vemos nosotros allí cómo se cumple lo que Dios ha propuesto en el plan salvífico en el Génesis, que creo que lo topamos más adelante. Continuamos. Dios inefable, habiendo provisto de toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano que había de derribarse de la culpa de Adán y habiendo determinado el misterio escondido desde todos los siglos, culminar la primera obra de su bondad por medio de la encarnación del Verbo. Eligió y señaló desde el principio y antes de todos los siglos a su unigénito Hijo, que va a ser nacido de una mujer, para que hecho carne en ella, naciese en la feliz plenitud de los tiempos. Y tanto la amó por encima de todas las criaturas, que solamente en ella se complació con señaladísima benevolencia. Solamente ella es la única de nuestra raza que ha sido preservada de este pecado original. Entonces, por eso, ya luego también veremos que allí también ya radica el otro dogma. Pero vemos en María que no está inclinada al mal. Es que no puede ser
el vientre que le va a dar, que se va a convertir como en el arca donde se va a formar Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que sea el vientre de el pecado, por ejemplo. Tiene que ser un vientre santo. Por eso, en razón del nacimiento de su hijo, es que María es preparada por Dios desde el mismo momento de que el hombre cae en pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza y tú te esfuerzas por morderle el talón. Ya habla de una mujer que va a ser la madre, que va a tener que ser el canal que nos venga el Salvador. Y esto lo vemos nosotros como María, en muchas de estas imágenes de la Virgen Inmaculada, está pisoteando al dragón, al mal, al demonio, a la serpiente, pero no es por su fuerza, sino por lo que lleva en su vientre, por Jesucristo que está en el vientre de la Virgen María. Pero en todo caso, es Dios que la prepara para que el vientre de María sea el arca sin mancha, donde esté Jesús, donde pueda hacerse hombre el Hijo de Dios y nos llegue la salvación. Continuamos. Como nos indican las anteriores palabras de Pío IX, la concepción inmaculada de la Virgen María es un maravilloso misterio de amor. La Iglesia lo fue descubriendo poco a poco al andar de los tiempos. Hubieron que transcurrir siglos hasta que fuera definido como dogma de fe. Dirijamos pues nuestra mirada a María, que preparó a conciencia el primer y verdadero adviento. Nadie como ella supo interpretar los signos de los tiempos. Sintiendo que el Señor estaba cerca, ella oró como nadie, nos dice el Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Continuamos. Y cuando fue propuesta la maternidad, nada menos que de el mismísimo Hijo de Dios, no quiso decir que no. Su vida fue un sí rotundo a los planes de Dios, siendo ella con un sí quien propició que el Dios lejano se hiciera nuestro. Y al participar de la encarnación de su Hijo, Dios tuviera otro título que antes no tenía: Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el que puso su tienda entre nosotros. Continuamos. María es un signo anticipado de la limpieza de belleza, de santidad, de perfección, de plenitud, de vida nueva, de victoria pascual. Es un anticipo del ideal humano, del proyecto que Dios había soñado para el hombre. Un modelo, por tanto, para cada persona humana, para cada creyente, para la iglesia, para la humanidad que tanto soñamos y deseamos. Es posible en María, se ha realizado ya. En ella vemos nosotros el camino de la salvación. Continuamos. ¿Todavía seguimos o pasamos al otro? Adelante, padre. Seguimos nomás. Ella es alegre aurora cuando aparece las primeras luces del día. Cuando amanece o mañanea, admiramos los tonos de color que vence la oscuridad nocturna. Nos alegramos. La luz, además de ofrecernos claridad, nos llena de alegría. Así la Virgen Inmaculada, suave luz que anuncia victoria sobre el pecado y la muerte, señala, segura que se acerca el día de la buena noticia para todos los hijos de la noche. Ella es la causa de nuestra alegría. Estos son pensamientos poéticos sobre la Virgen. Continuamos. Sigamos, sigue para poder entrar ya. Cuarto dogma, la Asunción de la Virgen. El Papa Pío XII definió solemnemente el dogma de la Asunción de María el 1 de noviembre de 1950. Este dogma fue promulgado. Dice lo siguiente: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia,
para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos el dogma definitivamente revelado de la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Continuamos. Es claro entonces que esta es el dogma que nos enseña que María no murió, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Las razones fundamentales fueron la historia de María, de la inmunidad de María de todo pecado. La descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado. Y como María careció de todo pecado, entonces ella está libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces entrar prontamente en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Primera razón. Seguimos. Segunda razón. Su maternidad divina, como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuidó, le estrechó contra su pecho. No podemos imaginar que Jesús permitiría que el cuerpo que le dio vida llegase a la corrupción. Seguimos. Su virginidad perpetua, tercera razón, como su cuerpo fue preservado de integridad virginal, toda para Jesús, y siendo un tabernáculo viviente, era conveniente que después de la muerte no sufriera la corrupción. Su participación en la obra redentora de Cristo, María, la Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación del cuerpo y del alma. Son las razones. Siguiente. Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y profundicemos el dogma de la Asunción de la Virgen María asunta al cielo? Primero, porque ella constituye en una participación plena en la resurrección de Jesucristo, y es a la que todos nos dirigimos, para que nosotros veamos con esperanza que hacia allá nos dirigimos nosotros. Por lo tanto, radica entonces en esta relación de Cristo con la nuestra. También ella nos enseña esta estrecha relación que hay con Cristo y con la iglesia, así como hay esta relación grande con María, también la quiere tener con nosotros, que estamos llamados a resucitar y a entrar en el cielo. La presencia de María, una mujer de nuestra raza, el ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma glorificada en el cielo, eso es una anticipación de nuestra propia resurrección. Seguimos. Dice San Juan Pablo II, María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre, y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendiente del enigma de la muerte, aunque lo enfoquemos de diversas formas, según la cultura y las creencias que tengamos, aunque lo evadamos en nuestro pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Y María nos enseña esto, a esperar, a confiar y a poder buscar esta resurrección. Seguimos. Mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más sobre este misterio de la Asunción de María, el cual nos atañe directamente. ¿Por qué se ha logrado colar creencias en el mito pagano de la reencarnación entre nosotros? Si pensamos bien, estas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido metiendo en la medida en que hemos dejado de pensar
de predicar, de recordar los misterios de esta asunción de la Virgen. Tienen que ver con la otra vida, con la escatología, con las realidades íntimas del ser humano. Nos invitan a reafirmarnos en nuestra fe en la resurrección. Siguiente. El misterio de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin último, la vida eterna. Junto con la Santísima Virgen, los ángeles, los santos del cielo, el saber que María está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y la felicidad perpetua para siempre. Siguiente. Podemos seguir, a ver, de todo lo que se ha escrito sobre la asunción de la Virgen a los cielos antes de la proclamación del dogma, impresiona leer un párrafo de San Antonio de Padua en un sermón que dirige en la festividad de la Asunción, guiado por el Espíritu Santo, con un discernimiento asombroso y apoderado en las Escrituras, manifiesta con autoridad reverente. La bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido tabernáculo del Señor. Por eso dice el salmista, ven Señora a tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Como Jesucristo resurgió de la muerte y de la muerte vencida y subió a la diestra del Padre, así también resurgió el arca de su santificación, porque en este día la Virgen Madre fue asunta al tálamo celestial. Siguiente. Digamos todos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan tan graciosa belleza. belleza. A ti, A ti, celestial celestial princesa, princesa, Virgen Sagrada Virgen María, Sagrada yo te ofrezco en yo te este ofrezco en este día vida y corazón. alma, Mírame mírame con con compasión compasión. en mi última Última agonía, agonía, en mi sea amparo y amparo y protección. protección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre. Bravo, Excelente padre. charla y muy enriquecedora para todas. Creo que de acá, pues, no sé si hayan preguntas, han colocado preguntas en el chat. Tenemos preguntas, si no, alcen la mano, si alguien algo no quedó claro, aunque... Hay comentarios de María que dice que es muy importante explicarles los dogmas marianos a nuestros niños para que defiendan siempre a Mamita María. Sí, es cierto. Hay una pregunta también que han colocado ahora en el chat. Dice, no entendí cuando dijo lo de hasta. Dice el Evangelio que María estuvo, bueno, por decir algo, no estuvo bien hasta que dio a luz a su hijo. Hasta los protestantes lo ven como que hasta ese momento María permaneció virgen y después de eso ya, como toda mujer, se unió a su esposo y perdió ya su virginidad. Entonces, esta palabra hasta que tiene el Evangelio está mal interpretada por nuestros hermanos protestantes. Así es, padre, y usted lo explicó muy bien. Después, en la Biblia, la palabra hasta que se usa y que no significa que el poder de Dios es hasta. Exacto. Muy bien, gracias. ¿A alguien más? ¿Pueden alzar la mano para ver? Luli. Sí, yo tengo un comentario porque aquí en Miami los sacerdotes han recomendado, parece que el Papa también, ver una serie que se llama The Chosen, que es muy bonita, pero es combinación de católicos y protestantes, y cuando la Virgen da luz es como un parto normal humano. Entonces, nosotros los católicos creemos que es un parto milagroso. Ella no pasó dolor, pero yo he visto que gente súper católica no entienden eso. ¿Nos puede aclarar eso? Bueno,
sentido común, ¿no? Si Dios respetó la concepción de su hijo, Él hizo que cuando María dio la aceptación, dijo sí, fuera concebido por obra del Espíritu Santo, es lógico pensar que de la misma manera como fue concebido Jesús, también nació Jesús. Aunque la palabra sí nos habla que le llegó el momento del parto, ¿no? De pronto, dolores que anunciaron el parto, pero no nos revela la palabra de Dios que la Virgen María haya tenido un parto normal. Es de creerse que más bien Dios intervino para que el parto, como dice Luli, sea un parto milagroso, como fue milagrosa también la concepción de Cristo. Gracias, padre. Tenemos a Karen con una pregunta. Karen, de República Dominicana. Sí, buenos días, padre. Muchas gracias por su interesante charla. Pero fíjese, en el asta que usted dijo ahorita, yo tengo una duda, porque es que algunos protestantes lo que dicen es que está la palabra conoció y la conoció, y que según ellos esa palabra es lo que significa que ella tuvo que ver con José después del parto, y que esa palabra conoció está en otras partes de la Biblia. Entonces ahí era que yo quería aclarar un poquito qué usted nos dice sobre eso. Eso precisamente, la escritura no quiere decir que esta sea situación. Yo pienso que en las diapositivas allí está bien claro lo del asta, lo de conoció, que podríamos nosotros, yo me imagino que esto lo va a subir y va a estar en la página para poder un poco como, porque es algo que nosotros tenemos que ir profundizando. No es simplemente que con esta charla nos quedemos. Lo tenemos que ir profundizando y entonces necesariamente tenemos que ir viendo cómo es utilizada la palabra conoció. Muchas gracias, padre. Tenemos a Alicia levantando la mano. Alicia Bosa levantando la mano. Tiene el micrófono. También hay una pregunta. Está bien, se le escucha, Alicia. Siga. Quería agregar a lo que el padre dijo, que me fascinó montones todo lo que nos ha enseñado hoy, afianza mucho nuestra fe y vemos que tenemos un gran déficit, que es la apologética. Entonces deberíamos de aprender un poco más de defensa de la fe. Allí donde usted mencionó Madre de Dios, casi siempre cuando yo soy atacada en mis medios hospitalarios, que ustedes no tienen idea, ¿verdad? Yo me baso mucho en lo que dijo Isaías, la madre del Emanuel. Entonces yo le digo, ¿tú quieres saber qué quiere decir Emanuel, Dios con nosotros? Y el mismo Isaías, 600 años antes, dijo que era la madre del Emanuel. Y allí se acaba toda discusión. Entonces yo creo que sí que es importante que tengamos un poquito de apologética a flor de nuestros labios para defender nuestra fe católica, Padre. Muchas gracias, muy bonita su charla. Gracias. Padre, yo tengo una pregunta y perdóneme, pero yo hablo más entre inglés y español y tal vez no conozco lo que significa esa palabra. ¿Qué significa anatema? Anatema es aquel que niega una verdad de fe. Y anatema, al negar una verdad de fe, está precisamente cerrándose a la obra del Espíritu Santo. Gracias, padre. Por eso es un poco difícil esto, porque cuando el Señor habla de que todo pecado tiene perdón de Dios, menos el que va en contra del Espíritu Santo, es precisamente cuando nos cerramos a la acción del Espíritu Santo. Y ya vemos que todo en nuestra iglesia es acción del Espíritu Santo. El anatema es quien se cierra entonces a una verdad de fe. En otras palabras, nuestros hermanos que no aceptan a la Virgen son anatemas. Claro. Gracias, padre. Creo que por tiempo no tenemos que parar acá. Podríamos Buenos días. Yo hice una pregunta. De nuestra madre. ¿Quién? Yo hice una pregunta en el chat. ¿Se la podrían hacer referente a cómo defender a nuestra Virgen con los niños? Porque si a uno como adulto lo confunde, pues a los pequeños mucho más, aquellos que no creen en la Virgen. ¿Cómo sugiere, padre, que podamos enseñarles a los niños a defender, más que defender, sino que ellos estén seguros de que sí existe? Exacto, yo me iba a eso, ¿no? No tanto defender, porque el defender es ponerse a discutir y todo. Lo que hay que enseñar a nuestros niños es amar. Es amar a la Virgen, es amar a nuestra madre
Y en el momento en que ama, puede venir cualquier ataque, cualquier situación que quiera poner duda y no va a llegar. Es simplemente enseñarle a amar a la madre. Es amar, o sea, Muchas es gracias. algo así cuando se pone el ejemplo, ¿no? Al niño, ¿no? ¿A ti te gustaría que hablen mal de tu mamá? ¿O que se expresen de una manera negativa? A nadie le gusta que hablen mal de la mamá, y menos a Jesús. ¿No? Y es que es enseñarle las virtudes de María, ¿no? Cómo ella es la madre, cómo ella cuida, cómo ella protege. En el momento en que se le enseña las virtudes de María, eso el niño se va uniendo y le va viendo como su madre, pues. Así es. Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Le agradecemos de todo corazón esta intervención especialísima. Voy ahora a un acto eucarístico, así que voy a rezar por todos ustedes. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.